La ubicación de una iglesia no es lo estratégico, no es lo estratégico. Juan el Bautista, ¿dónde tenía su centro de predicación? En el desierto. Y la gente iba hasta allá al desierto a escuchar la palabra de Dios. Ese es el centro de una iglesia creciente, donde hay buena palabra, donde hay vida, donde hay milagros, donde hay cosas extraordinarias. Pero hemos mencionado ya varias de estas operaciones. ¿Recuerdan ustedes cuál fue la primera? Para que una iglesia crezca tiene que haber evangelismo. Ese deseo de compartir la palabra del Señor con otras personas que no conocen a Cristo. Eso es muy, muy interesante. Después de que una persona recibe a Jesús y viene a la iglesia, ¿qué hay que hacer con esa persona? La segunda operación, discipulado. Discipulado, que es la formación. La formación. Y hoy vamos a hablar de la tercera operación. ¿Cuál fue la que mencionamos? ¿Recuerdan que íbamos a hablar hoy? La ministración. Ministración. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? La semana pasada algunos se me acercaron y me dijeron, aprendí tantos detalles sobre el discipulado. Los pasos que hay que hacer para discipular a una persona. Y el Señor nos dijo, vayan y hagan ¿qué? Discípulos, no creyentes, discípulos. Y esa labor de hacer discípulos es bien linda. Obviamente se requiere de una pasión interior por enseñarle a una persona a ser cristiano, a formarlo. Pero otra cosa es la ministración. Vamos a leer un pasaje donde Pablo le escribe a Tito en el capítulo 3, verso 4 al 8, porque Pablo deja a Tito en un lugar exclusivamente para que haga esto, para que ministre. Entonces uno muchas veces quiere ministrar. Yo quiero ser un ministro, yo quiero ministrar a una persona, pero ¿cómo lo hago? ¿Cuál es la forma correcta? ¿Qué es eso? Dice Pablo a Tito en el capítulo 3, verso 4, lo siguiente. Dice, sin embargo, cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y su amor, ahí ya empezamos a tocar áreas de ministración. Es dar a conocer ¿qué? Su bondad y su amor, porque el primero que nos dio enseñanza sobre cómo ministrar fue el mismo Padre. El corazón del Padre transmitido a nosotros nos enseña a ministrar. Entonces dice que nos dio a conocer su bondad y su amor a través de su Hijo. Eso es ministrar. ¿Y qué fue lo primero que hizo al ministrarnos? Dice que Él nos salvó. Eso es ministrar, es salvar. ¿Qué es salvar? Se está ahogando a alguien y lo estoy sacando. Jesús al ministrarnos a nosotros, el Padre al ministrarnos pensó en eso, en la salvación nuestra. ¿Cómo lo hizo? A través de su Hijo. Y lo primero que hizo es salvar. Entonces cuando yo ministro, estoy salvando. No estoy refiriéndome a que yo soy el que salvo a la persona, pero sí soy un instrumento para salvar a esa persona. No por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Otro puntico esencial en la administración. Sentir misericordia. Ahí es donde se empieza a manifestar el corazón del Padre, cuando nosotros tenemos misericordia. Es decir, este merece la muerte, este merece un leñazo, este merece una patada, pero no se la voy a dar. ¿Por qué? Por misericordia. Esperemos un año más, movamos la tierrita, oremos por él, asistámoslo,
Ayudémoslo. Eso es ministrar. Dice que además de salvarnos, ¿qué más hizo? ¿Qué hace la administración? ¿Nos qué? Nos lavó. Ayer tuve a mi nieto en mi casa y durmió en mi casa. Y anoche antes de acostarlo me tocó bañarlo. Y esta mañana otra vez. Me encanta. Y hay que lavar muy bien. Muy bien. ¿A cuántos de ustedes les gusta bañarse bien? Delicioso, ¿verdad? Yo cuando estaba en el internado chiquito, con ese frío de Bogotá, lo hacían levantar a uno a las 5 de la mañana para bañarse. Y la escarcha estaba sobre el pasto con ese frío y agua fría. Y entonces uno se bañaba, era como un gato. Y los profesores lo revisaban y lo sacaban a uno de las orejas. Venga para acá. Aquí se pueden sembrar papas en estas orejas. Del mugre, y lo hacían meter otra vez a la ducha uno. Y bañarse bien. Lavar. Eso es ministrar. Es lavar a la persona. Es bañar a la persona. Mire que tiene mugrecito aquí. Mire que esto no lo estás haciendo bien. Levante la mano aquí los que les gusta ministrar. A los que no les gusta. Tiene que pedirle al Señor el corazón del Padre para hacerlo. Dice que nos lavó quitando nuestros pecados. Un ministrador trata eso. No consiente. Es misericordioso, pero le dice: usted está mal. Corrija. Saque esto de su vida. Tome decisiones. Y nos dio un nuevo nacimiento. Nuevas esperanzas. ¿Quién de ustedes recuerda a alguien que le ministró en aquellos tiempos cuando usted estaba empezando y fue una bendición para su vida? Levante la mano. Qué bonito eso, ¿verdad? Que no nos cayeron ahí encima para hundirnos. Tuvieron misericordia. De eso vamos a hablar en algún domingo de estos. Nos dio un nuevo nacimiento y una vida nueva. Pero no porque podamos hacerlo nosotros. Somos instrumentos para hacerlo. Pero ¿quién es el que actúa por medio de nosotros? ¿Quién? El Espíritu Santo. Entonces uno hace lo que tiene que hacer y el Espíritu Santo es el que hace lo bonito, ¿sí? Lavarle los pies a una persona no es fácil. Y más si esos dedos de los pies están sucios. Pero donde no entran nuestros dedos para limpiar esos dedos sucios, llenos de mugre, allá entra el Espíritu Santo. Donde como que nos da cosita como meternos allí. Uy, esto. Entonces cuando uno ministra, a veces la persona le cuenta a uno su vida pecaminosa y uno no va a salir corriendo. No, sencillamente Espíritu Santo, úsame para... Dice que Él derramó su Espíritu sobre nosotros. Poquito, más o menos. ¿Cómo? En abundancia. O sea, cuando nosotros vamos a ministrar y hacer algo por otra persona, el Espíritu Santo fue derramado sobre nosotros en abundancia. Por su gracia, luego Él nos hace ¿qué? Justos. Por su gracia. Cristian, tú no eres pecador, tú no eres malo, tú no eres irresponsable. Eres el hombre más perfecto de la iglesia Plenitud. Y lo hace sentir justo, que no debe nada, que ya. Y para que uno se sienta que no debe nada es porque sintió el perdón, sintió la limpieza, sintió la frescura,
sintió las manos de Dios? Levanten sus manos así, háganlas así. Las dos. Alguien dijo, ¿y dónde están las manos de Dios? ¿Dónde están? Dígale, aquí están las manos de Dios. Usted puede tocar, puede abrazar, puede ministrar con esas manos. Tremendo. Y sigue diciendo acá, por su gracia Él nos hizo justos a sus ojos. ¿Y qué nos dio? Seguridad. Eso es ministrar. Brindar seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Tranquilo. Usted es un heredero. Usted es un heredero. Dios tiene lo mejor para ti. Esta declaración es digna de confianza y quiero que insistas en estas enseñanzas para que todos los que confían en Dios se dediquen. ¿Qué es dedicarse? Voy a repetirlo hasta que lo haga, hasta que salga adelante. Dedicarse a hacer el bien. Eso es ministrar. Estas enseñanzas son buenas y de beneficio para todos. Aquí podríamos orar y decir, aquí está claro todo. Pero como nosotros somos un poquito duros, nos toca explicar. Sí. Y resulta muy difícil entender y aún de comprender que una persona que ha sido evangelizada y discipulada no se encuentre ministrando en la iglesia. Resulta difícil comprender eso. ¿Y usted qué hace ahí montado en el barco viajando suave? Haga algo. Recibió de gracia, de gracia. Entonces el ministerio, ¿qué es el ministerio? Señor, yo quiero que tú me des un ministerio. ¿Cuántos de ustedes conocen una desembocadura de un río? Mi hijo Gerson acaba de llegar del Amazonas. ¿Grande ese río? Y esa desembocadura es como un mar, el Amazonas. Entonces, ¿qué es el ministerio? El ministerio no es donde nace nuestro servicio. El ministerio, que es servir, que es ayudar y que es hacer todo lo que dice este pasaje. El ministerio, si usted tiene un ministerio, no es donde nace el servicio, sino donde desemboca todo ese caudal del amor del Señor Jesús. Es decir, cuando usted ministra, es usted la desembocadura del caudal del amor de Cristo. Así de sencillo, hermano. Entonces la persona cuando lo vea a usted, que usted lo que esté repleto del amor de Cristo, le abre su corazón. Se siente bien que usted ore por él. Se siente bien que usted lo abrace, se siente muy bien. Y no le está preguntando si usted es perfecto o no es perfecto. Es que si usted dice, yo tengo un ministerio, Señor, dame un ministerio. Entonces el Señor le dice, listo, para que tú seas la desembocadura de ese caudal del amor de Dios. Ahora, ¿cómo se imaginan que es el amor de Dios? Cantábamos hace muchos años, pastora, el amor de Dios es más grande, es más ancho, es más profundo, tan grande es el amor de Dios. Imagínese lo grande que es el amor. Elizabeth está sorprendida con ese amor que tiene Juan Carlos por ti. Ese hombre cómo me ama. Y por eso llevo 50 años al lado de él. Pero ese amor de él es chiquitico. ¿Cómo es el amor de Dios? Y usted la desembocadura de ese amor cuando ministra. No lo olvide, mi hermano. No lo olvide.
Usted es la desembocadura de ese río del amor de Dios en Cristo Jesús. Entonces, cuando usted da esa información y transmite todo ese raudal a través del discipulado, esa persona recién nacida es tocada por Dios, se siente motivada, dispuesta a formar parte de ese equipo que Cristo posee para llevar ese mensaje que él o ella mismo recibió. ¿Y cuál es la raíz del ministerio? La raíz del ministerio. Dice la palabra de Dios que Jesús vio las multitudes y las vio como ovejas sin pastor y tuvo compasión de ellas. Cristian, compasión. Compasión, no es lástima. No, uno no hace las cosas por lástima. Por lástima me toca atender a Bat. No. Compasión. ¿La compasión de qué? De que yo soy igual de necesitado que él, porque los dos necesitamos del Señor. Entonces, las raíces del ministerio es la compasión y el interés, oiga bien, que el Señor pone en nuestros corazones cuando entramos en su reino. Porque la compasión no nace de usted. Usted y yo somos duros de corazón. Usted y yo queremos hacer otra cosa, menos amar, menos invertir en otro. Pero el Señor pone en nuestros corazones cuando entramos en su reino compasión e interés para que nosotros mostremos y desbordemos ese amor maravilloso. Ya podemos irnos. ¿Está claro eso, lo que es ministrar? ¿Seguimos un poquito más? Bueno, está bien. Porque algunos ojitos están ahí, pero pastor, ¿qué es eso de ministrar? No es averiguar chismes. Oiga, ¿y usted cómo ha hecho para tener tantas mujeres en la vida? Y oye, ¿y usted cómo ha hecho para...? ¿No? Pero sí hay unos chismes santos. Yo no sé por qué me llegó esto. Porque sí hay que averiguar cosas. Sí hay que averiguar cosas. ¿Cuáles son las necesidades que la persona tiene para atenderlas? Eso sí hay que averiguarlo. ¿Cuáles son las necesidades? Y entonces cuando muestra las necesidades hay que entrar allí para llevar a cabo ¿qué? La obra del Señor. Porque soy un instrumento. Entonces la obra del Señor tiene que empezar a funcionar. Pero ¿cómo lo sé? ¿Cuáles son las necesidades? Vicios, ataduras, infidelidades, pecados. Entonces, cuando nosotros ministramos, vamos en representación de alguien. Somos embajadores del Señor. Entonces yo cuando ministro, usted cuando ministra, usted va en representación del Señor Jesús. Vengo a ti en el nombre del Señor Jesús. Es un representante del Señor. ¿Cómo se imagina que llegaba Jesús a una casa? Uy, pásame una arepa ahí. ¿Sí? O metiéndose a abrir la nevera, ¿qué hay de comer aquí? O entrando y... No.
Jesús era muy interesante. Se abrían todas las puertas para él, pero era un personaje que impactaba. Entonces, usted y yo cuando ministramos, somos agentes secretos del Señor. Mauro, ¿se siente bien? Agente secreto. ¿Usted lo ha visto por ahí con su maleta? Sí. Agente secreto. ¿Y qué hace un agente secreto? Cuida. Cuida. ¿Cómo se cuida un niño? ¿Cómo cuida usted a su esposo? Mujer, usted tiene que ser cuidadosa de su esposo. Esposo, usted debe ser cuidadoso de su esposa, de sus hijitos. Un ministrador representa a Jesús como su agente para cuidar, para elevar. ¿Qué es elevar? A pesar de que Mauro está tan chiquito, elevémoslo un poquito más. ¿Y cómo lo elevamos? ¿Adulándolo? No. Hablándole a su corazón, a su espíritu, diciéndole lo que Él es en el Señor, lo que representa. Elévelo. Mujer, ¿cómo eleva usted los brazos de su esposo? ¿Cómo le sirve la comida a su esposo? ¿Cómo lo atiende? Las mujeres de hoy son totalmente diferentes. Y los esposos también, pero ambos tienen que crecer en eso, ambos. Tenemos que fortalecer a esa otra persona. Somos agentes que llegamos a hacer eso, a fortalecer. No, hermano. Definitivamente le toca tirarse al Cauca. Aquí no hay nada que hacer. Otro le dice, no, cambie de iglesia. En vez de hacer crecer la iglesia, lo está echando de la iglesia. Otro le dice, no, bájese del púlpito. Otro le dice, no, cambie de mujer rápido. ¿Cómo arrancamos una administración? Por medio de la comunicación. Hoy estuvimos hablando con Cristian, casi una hora, comunicándonos. Rico, hablando, orando. Chévere. Y cuando uno entra en comunicación con una persona, entra la inspiración. Este es un buen hombre, esta es una buena mujer, este es un buen joven, este es un buen anciano, esta es una buena señora. Algo está pasando aquí, no es justo que esto se acabe y se vuelva trizas. No. Y luego tengo que pensar en la frecuencia con que yo tengo que seguir tratando a esa persona. Si amerita hacerlo 2 veces a la semana, o 3 veces, o 1 vez al mes, uno no sabe. Y el tipo de contacto que vamos a tener con esa persona. Y obviamente, para ministrar el contacto tiene que ser personalizado. Eso nos ayudará a hacerlo con eficiencia y estar consultando acerca de las necesidades de esa persona y cómo va. Eso es. ¿Está claro? ¿Un poquito más? Está bien, un poquito más. ¿Qué podemos hacer? Entonces la culpa para que una iglesia no crezca, ¿de quién es? Pregunto, ¿del Padre? ¿Del Hijo? ¿Del Espíritu Santo?
de la Virgen, de Petro, del pastor. ¿Por qué no crece una iglesia? Porque no ponemos en acción las operaciones. Y si nosotros no lo hacemos, no crece la iglesia. Bueno, ¿cómo hacerlo? ¿O qué puedo hacer? La forma en que podemos ministrar, como la raíz es la compasión, tenemos que amarnos y ayudarnos mutuamente. Y las maneras en que lo podemos hacer son ilimitadas. Uno no puede pensar, ¿sí? Por ejemplo, a mí me entregan este grupo que está aquí. Ahí está Mauro, está Cristian, está Lady. Listo. La forma en que podemos amarnos y ayudarnos, si yo voy a ministrarles a ellos, las maneras de hacerlo son ilimitadas. Nunca olvide eso. La manera en que uno puede ayudar es ilimitada. No tiene límites. Lo único es que cada uno de ellos, como hijo de Dios, es único. No hay otra persona igual. Entonces, cuando usted trata a un discípulo en ministración, sepa que cada uno de ellos es único. Por eso, la administración tiene que ser individualizada. ¿Cómo voy a hablar con Lady? Entonces sale y el mismo molde entre Mauro, entre Abad, y el mismo molde para los tres, ¿no? Cada uno es único. Entonces, el Espíritu Santo, como nos da todo sin límite, nos da unas capacidades ilimitadas. ¿Para qué? Para atender a esa persona. Y entonces, cuando una persona es guiada por el Espíritu Santo, pues es tan bonito. Porque resulta que una cosa que yo le digo a Mauro puede ser eficaz para Mauro, pero no es eficaz para Abad. Y los dos son hombres de Dios. Pero no funciona. No funciona. Entonces, ¿qué hay que hacer para poder descubrir cómo actuar ilimitadamente? ¿Qué hay que hacer para uno entrar en un terreno desconocido? ¿Y cómo hago esto aquí? ¿Qué hay que hacer? Ustedes ya saben cuál es el secreto. ¿Qué? La oración. La oración. Señor, voy a atender hoy a Mauro. A las 11 de la mañana, a las 2 de la tarde a Abad y a las 3 a Lady. Señor, ese poder ilimitado que fluya, Señor. Y el Espíritu Santo me va a decir qué es lo que funciona mejor para ellos y qué es lo mejor para mí como ministrador, porque obviamente yo fui llamado a ministrar. ¿Y qué es ministrar? Servir. ¿Qué utilizamos aquí en la iglesia para ministrar? Lo que tradicionalmente hacemos es que dentro de semana yo voy a atender a la persona según la lección que recibió el domingo, de un material que está muy bien establecido. Entonces la persona leyó el material, estudió, Dios le habló. Va a la clase y el profesor, Dios lo usa en otra área. Y luego viene a mí y entonces allí voy a atender esa área porque me voy a apoyar en el material del proceso, de acuerdo a la lección, etcétera, etcétera.
Entonces, ministrar es servicio. Voy a servir. Soy un siervo asistente. Voy a suplir necesidades como embajador, como agente, como representante del Señor. Entonces, cuando yo voy a un hogar a hacer una visita y llevo algún detalle, lo llevo de parte del Señor y de parte de mi iglesia. Así es. Y las flores se las lleva el Señor y la iglesia, no yo. Y así funciona. Mateo 20:26 dice, pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser ministrador. Eso es. Una palabra más elegante. Usted se convierte en la sirvienta de Dios. ¿Acaso soy su sirvienta? Sí, pero no de esa persona. Soy sirviente de mi Dios. ¿Qué hace una sirvienta? ¿Qué hace una sirvienta? Llega por la mañana, lavar ropa, planchar, dejar la casa limpia, trabaja todo el día y le pagan por la tarde y se va. Hacer oficio y dejar la casa limpia. Y si la dueña de la casa es bien fregada, pues imagínese, se va regañadita un poquito, que no hizo esto, que no hizo aquello, que tal. Y le paga y se va. Ya. A usted le toca servir y no le paga a nadie. Y eso es lo más bonito. Eso es lo más bonito. Porque usted le sirve, le lava, le plancha, le saca el mugre de las orejas, le cepilla los dientes, le saca los piojos de la cabeza, le saca los males del corazón, le saca todo. Y al final la persona se va y no le paga. Y usted sale feliz. Porque ese cheque viene ¿de dónde? ¿Cuántos creen que el Señor paga bien? Sea sirvienta de Dios. Pero si usted es sirviente de los hombres, usted hace las cosas porque me toca agradar a mi iglesia, me toca rendir cuentas, me toca hacer las cosas por esto y esto y esto. Entonces ahí no funciona nada de eso. Quien quiera ser líder entre ustedes debe ser sirviente, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Y ese sí es peor. La sirvienta al menos le pagan, pero es que el esclavo nada. ¿Y quién dice? ¿Quién quiere ser el primero? Yo. Yo quiero. Entonces el Señor dice, ¿usted quiere ser el primero? Sea esclavo de todos. Y entonces antes de que empiece la gente a dar pataditas, ¿no? Y quejas, pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Un aplauso para el Señor. Termino. Efesios capítulo 4, verso 11 al 16. Entonces, ¿estamos entendiendo lo que es ministrar? Deberían de estar aquí esta noche todos los orientadores, ¿sí o no, pastora? Recibiendo esta clase. Dice Pablo, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones, regalos a la iglesia. Regalos. Estamos en Navidad.
¿Cuántos quieren que le den un buen regalo este fin de año? ¿Un Audi nuevo? Pues el Señor dio dones, regalos a la iglesia. Yo recuerdo una vez que estaba en una conferencia juntamente con 10,000 hombres y mujeres de Dios de todo el mundo. Y yo estaba allí. Y el conferencista nos hizo poner de pie a todos. Y en la tarima estaba la reina de Holanda. Y todos de pie delante de la reina. Y él le dice a la reina: Su Majestad, todo lo que usted ve aquí es lo mejor, la crema de los hombres y mujeres de Dios que sirven a Dios en todo el mundo. Su Majestad, todos ellos son regalo de Dios para el mundo. Y yo estaba allá parado en medio de toda esa gente. Dijeron eso de mí y yo lo acepté y miré para todo lado y yo veía gente allí. Un día me acerqué a uno de esos, viejito, todo canosito y feo, el África. Me puse a hablar con él. Era doctor en divinidades, el viejito. Era el rector de un seminario teológico donde iban estudiantes de toda África. Y además de eso era pastor de una iglesia. Y yo le pregunté que cuántos miembros tenía su iglesia. Y yo lo vi como un pollo ingerido ahí. Y allá habían dicho que eran el regalo de Dios para el mundo. Y él me dijo que él tenía una iglesia de 35,000 miembros en África. ¿Me repite, por favor? Sí, me lo habla en un perfecto inglés. Con la palabra thousand. Y yo creía en ese entonces que tenía una de las iglesias más grandes en Colombia. Y quedé allí por debajo de tierra viendo ese viejito. Y yo decía, en el cielo nos vamos a sorprender de ver gigantes, hombres y mujeres de Dios, que uno no se imagina, hermano. Y dice aquí la palabra, Cristo dio los siguientes regalos a la iglesia. Los apóstoles, los profetas, coja por aquí, coja por allá, los evangelistas, los pastores y maestros. Puede que sea pastor y maestro a la vez, o un pastor y aparte un maestro, pero pues el pastor debe ser un maestro. Pero si pensamos que el maestro es el más chiquito en la mano de Dios, yo siempre he dicho que este dedito llega donde otros no llegan. Y es tan delicioso uno oír un maestro en la palabra de Dios. Uno se queda con la boca abierta. ¡Wow! ¿De dónde fluye tanto? Estaba escuchando en estos días a un físico sencillo, físico cuántico,
Y hablaba de la física cuántica y hablaba de las cosas y la inteligencia artificial y todas las cosas. Él se mueve en ese mundo ahorita, la inteligencia artificial y toda esta cosa. Con una humildad y con una sencillez. Después al finalizar me di cuenta que él conocía la palabra de Dios. Decía, tremendo, hombres con un conocimiento espectacular. Pero un maestro hablaba y hablaba con una sencillez. Ahora dice aquí que ellos tienen la responsabilidad. Estos regalos, vea. Esto es ministrar, oiga bien. Los que ministran tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios. Prepararlo. Si un pastor no prepara su iglesia, si un evangelista no prepara su iglesia, si un apóstol no prepara su iglesia, si un maestro no prepara su iglesia, cuando llegue a la presencia de Dios y tenga que rendir cuenta, tirará sus títulos que no sirvieron para nada, sino para darse aquí fama, pero no hizo lo que tenía que hacer. Responsabilidad de preparar al pueblo de Dios. ¿Para qué? Para que lleve a cabo la obra de Dios. Eso es lo que hace un regalo de estos en la iglesia, un ministrador. ¿Para qué? Para que lleve a cabo la obra de Dios. Porque hay otras obras que no son de Dios, aunque todo es de Dios, pero la obra de Dios es espiritual. Y edifique la iglesia. Edifique, construya. Es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso de ministrar continuará. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y el conocimiento de Dios que seamos maduros en el Señor. Eso es ministrar, llevar a la persona a que sea madura en el Señor. Y para eso yo no necesito que me estén consintiendo y dorándome la píldora. Necesito que me enseñen a ser un hombre de Dios, una mujer de Dios. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida ¿de quién? Así de sencillo. Él es el que marca la talla. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más y más y más. ¿A quién? A Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Y Él hace que todo, ¿qué? Todo el cuerpo encaje perfectamente. Y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Ministradores, colóquense de pie.